Buenos días, queridos hermanos. Que el Señor les bendiga. Corresponde hoy día, domingo, entregar la prédica esta mañana. Y doy gracias al Señor porque me ha correspondido a mí este privilegio. Así que los saludo en el amor del Señor y confío en que ustedes puedan escuchar con tranquilidad, con concentración, el tema que el Señor me ha mostrado. Quiero orar para que estemos todos en el mismo espíritu, escuchando la palabra del Señor. Amado Dios, estamos agradecidos, Señor, de la bondad con que te nos trata. Y queremos agradecer esta tremenda bendición de poder recibir en libertad el alimento espiritual que usted ha preparado, Señor. Oramos para que su Espíritu Santo sea abriendo nuestra mente, dándole atención, entendimiento, Señor, de lo que usted quiere que nosotros recibamos y nos apropiemos. Pido una bendición para mis hermanos, Señor. Especialmente oro por los que están pasando por necesidades, por enfermedades, por peligros, por desánimo también, Señor, pidiendo que usted sea dando la fuerza, levantando a los caídos, como dice la alabanza, Señor. Confiamos porque usted es nuestro Padre. Confiamos, Señor, porque usted es el autor de la fe. Confiamos porque es usted el que nos ha traído a sus caminos, Señor, y está obrando en nuestras vidas. Bendiga este tiempo, Señor. Bendiga. Saludo a mis hermanos que están en el sur también, a los que están lejos, pidiendo también que usted los acompañe y los fortalezca. Bendiga, Señor, este tiempo. En el nombre de Jesús. Amén. Mis hermanos, vamos a leer en el Evangelio de Lucas. Les pido que ustedes tomen sus Biblias. Evangelio de Lucas, capítulo 7. Lucas, capítulo 7. Y vamos a leer del verso 36 al 50. Lucas 7, del 36 al 50. Esta es una historia muy hermosa y muy conocida también. Pero la palabra es inextinguible. Siempre hay nuevas enseñanzas, a pesar de que sean textos que ya lo hemos visto muchas veces. Dice así la palabra del Señor. Lucas 7, verso 36 al 50. Uno de los fariseos rogó a Jesús que comiese con él, y habiendo entrado en casa, el fariseo se sentó a la mesa. Entonces, una mujer de la ciudad que era pecadora, al saber que Jesús estaba a la mesa en casa del fariseo, trajo un frasco de alabastro con perfume, y estando detrás de él a sus pies, llorando, comenzó a regar con lágrimas sus pies, y los enjugaba con sus cabellos, y besaba sus pies, y los ungía con el perfume. Cuando vio esto el fariseo que le había convidado, dijo para sí: si fuera profeta, conocería quién y qué clase de mujer es la que le toca, que es pecadora. Entonces respondió Jesús, le dijo: Simón, una cosa tengo que decirte. Y él le dijo: Di, maestro. Un acreedor tenía dos deudores. El uno le debía 500 denarios y el otro 50. Y no teniendo ellos con qué pagar, perdonó a ambos. Di pues, ¿cuál de ellos amará más? Respondiendo Simón dijo: Pienso que aquel a quien perdonó más. Y él le dijo: Rectamente has juzgado. Y vuelto a la mujer, dijo a Simón: ¿Ves aquella mujer? Entré en tu casa y no me diste agua para mis pies, mas ésta ha regado mis pies con lágrimas y los ha enjugado con sus cabellos. No me diste beso, mas ésta, desde que entré, no ha cesado de besar mis pies. No ungiste mi cabeza con aceite, mas ésta ha ungido con perfume mis pies. Por lo cual te digo que sus muchos pecados le son perdonados, porque amó mucho, mas aquel a quien se le perdona poco, poco ama. Y a ella le dijo: Tus pecados te son perdonados. Y los que estaban juntamente sentados a la mesa comenzaron a decir entre sí: ¿Quién es este que también perdona pecados?
Pero él dijo a la mujer: tu fe te ha salvado, ve en paz. Esta historia se desarrolla en Galilea, en casa, como leíamos, de un fariseo llamado Simón, un hombre que rogó a Jesús que comiese con él. Llegado Jesús a la casa, dice la historia, y ya sentado a la mesa, el relato se centra a la sorpresiva entrada de una mujer de la ciudad que era pecadora, la que, sin haber sido invitada, entra interrumpiendo la reunión y rompiendo todas las reglas de educación y de convivencia para irse sobre el Señor y empezar a darle muestras de cariño a la vez que derramaba abundantes lágrimas. Esta evidentemente que era una situación que para cualquiera de nosotros que hubiésemos estado allí, seguramente habría causado mucha sorpresa y probablemente rechazo. Porque imaginemos, nosotros tenemos un invitado importante, preparamos todo con delicadeza, con mucho cuidado, tenemos todo armado, llega el invitado y aparece una persona desconocida, una mujer, como dice aquí, de la ciudad, pecadora, ¿cierto? Y se abalanza sobre el invitado haciendo todas estas señales de afecto, de cariño. Entonces, probablemente, además de la sorpresa, nos habría causado también rechazo, porque lo habríamos considerado una falta de respeto, una impertinencia, por lo desubicada de la mujer. Pero sorprende también la actitud de Jesús, porque no la rechaza, sino que todo lo contrario. Él le presta atención, toda la atención, ignorando incluso la presencia del dueño de casa y lo deja ahí como un mero espectador, mientras él va aceptando las manifestaciones de cariño de esta pecadora, para que después de todo él termina dando un reconocimiento a sus necesidades y le dice: tu fe te ha salvado, ve en paz. Entonces, es un texto, es una historia en la cual hay muchas preguntas que uno debería hacerse. A mí se me ocurre, ¿qué clase de fe es la que salvó a esta mujer? Porque el Señor dice: tu fe te ha salvado. ¿Acaso no es Cristo el que salva o es la fe la que salva? Partamos con esa pregunta. Cuando leemos el relato de la mujer, vemos que mientras ella derramaba muchas lágrimas, iba secando los pies de Cristo con su largo pelo, se supone que tenía una cabellera abundante, y a la vez los iba besando una y otra vez, dando muestras de un amor impresionante en medio del rechazo de todos los que estaban mirando, con desprecio. Porque, según la costumbre, nunca una mujer podía presentarse en medio de una reunión de varones. O sea, eso no solo no era aceptado, era rechazado. Y menos manifestar estos sentimientos en forma pública, delante de todos los que estaban ahí. Estaba rompiendo todas las normas sociales de aquel tiempo. Se estaba además infringiendo un gran daño al honor del fariseo, el dueño de la casa, quien hacía la invitación. Y la pecadora exhibía una falta de vergüenza que pasaba todos los límites en ese momento. Lo mínimo que se debía hacer era expulsarla con violencia de aquel lugar, ¿no es cierto? Por otro lado, la actitud de Jesús, el invitado de honor, sorprende porque en lugar de rechazarla, según los códigos de la época, actúa aceptando los gestos de la mujer, como si no le importara lo que pensaran los demás, ganándose así también el desprecio a los presentes, porque él no estaba defendiendo ni su honor como varón, ni el honor de quien lo había invitado, Simón el fariseo. Pero ese ambiente de rechazo había quedado totalmente fuera del interés de la mujer y de Jesús. Ella, derramando sus lágrimas,
secando los pies del Señor con sus cabellos y llenándolos de besos, estaba ajena a cualquier desprecio o rechazo. Su único deseo era honrar al Señor y derramar su amor sobre él. Pero Jesús no le dijo: mujer, tu amor te ha salvado. Porque ese amor por Cristo es un amor que viene después que la persona cree en Él. Es un amor que es fruto de la fe y que brota solo después que las personas han creído. Por otro lado, si miramos el arrepentimiento de esa mujer, era muy impresionante, ¿cierto? Sus lágrimas, sin duda que no eran lágrimas de emoción, producto de sus sentimientos, sino que eran lágrimas que provenían de un corazón lleno de dolor y de arrepentimiento por sus pecados. Y cada lágrima, cada sollozo, eran imposibles de reprimir. Y lloraba, mojando los pies del Salvador. Y sin embargo el Señor, frente a esta impresionante actitud, no le dice: tu arrepentimiento te ha salvado. El dolor por el pecado, mis hermanos, es un fruto temprano de la obra del Espíritu Santo en el corazón del pecador. Dios pone convicción de pecado, pero en ninguna parte se lee en la Escritura: tu dolor por el pecado es el que te salva. La mujer además reveló tener un espíritu humilde, porque no titubeó en exponerse a la crítica, acercándose a Jesús para acariciar sus pies y besarlo, rompiendo los códigos de esa cultura que decía que ningún hombre podía tocar a una mujer en público. Eso era una falta de decoro, una vergüenza. La mujer no debía aparecer en público. Su lugar eran las tareas domésticas en la casa, no en la calle, ni menos en casa de un personaje como era Simón, el fariseo. Pero ella no se detuvo. Lavó los pies de Jesús, asumiendo la labor de más baja categoría, la que solo hacían los siervos, pero encontró un placer en el servir así al Señor. Pero el Señor no le dijo: tu humildad te ha salvado. Cuando supo que Jesús estaba en la casa de Simón el fariseo, ella fue a buscar un frasco de perfume carísimo. El frasco era de alabastro, que es un tipo de mármol muy caro, que es especial y se conseguía solo en Egipto. Pero el deseo de ella era ungirlo, reconocer que aquel hombre era quien decía ser: el Mesías, el Hijo de Dios. Todo esto sucedía en contraste con el desprecio de Simón hacia ambos personajes, Jesús y la mujer. Hacia la mujer por su desvergüenza al presentarse en público, y aún más por soltarse el cabello, un acto que se interpretaba como una provocación sexual hacia el varón. Todo un escándalo ese comportamiento, que solo merecía el mayor desprecio. Sin lugar a dudas que esa mujer era indigna, era una mujer marginal. ¿Y qué decir de Jesús, por otro lado? El que decía ser profeta, no defendió su honra como varón, dejando que la pecadora lo tocara en público y lavara sus pies con sus lágrimas. Eso era indecente. Otro desvergonzado marginal. No, ambos se merecían el uno al otro. El fariseo, en verdad, había despreciado a este campesino Galileo y no lo consideraba digno ni siquiera de recibir las elementales muestras de cortesía, como era el lavado de los pies para los invitados, el saludo con un beso y la unción con un perfume, que eran las reglas de urbanidad, las reglas que se estilaban en aquella época. Además, Cristo no se comportaba como el profeta que decía ser, ya que no rechaza el contacto de la mujer pecadora que lo toca y le besa en público, y tampoco es su esposa. Entonces Simón, el fariseo, dijo en su interior: si fuera profeta, conocería a quién y qué clase de mujer es esta que le toca, que es pecadora. Entonces, Jesús, demostrando que era verdadero profeta, se anticipa a Simón y responde antes que el fariseo verbalizara sus pensamientos y le dice: Simón, una cosa tengo que decirte. El fariseo
de manera cortés pero fría, le dice, di maestro. Y Jesús hace uso de una pequeña parábola para dar ejemplo de la enseñanza que daría. Y empieza a relatar. Un acreedor tenía 2 deudores. Uno le debía 500 denarios, una gran cantidad de dinero, y el otro 50 denarios. Y como no tenía ellos con qué pagar, los perdonó a ambos. Entonces el Señor llega a la parte más importante del relato y le dice a Simón, di pues, Simón, ¿cuál de ellos le amará más? Simón dice, pienso que aquel a quien se le perdonó más. Rectamente has juzgado, le dice Jesús. Y luego, dice el relato, que se vuelve mirando a la mujer y comienza a enumerar ante el fariseo una a una las contradicciones en que él había incurrido. Lo que pasaba es que Simón se consideraba a sí mismo un hombre correcto y puro. Los fariseos se esforzaban por cumplir la ley. Él consideraba que cumplía con celo las normas del culto y las normas de su casa, que eran normas que regulaban las relaciones sociales de hombres y mujeres. Pero sin embargo, respecto al Señor, nada de esto había cumplido. Y Jesús le dice, ¿ves a esta mujer? Entré a tu casa y no me diste agua para mis pies, mas ésta ha regado mis pies con sus lágrimas y los ha enjugado con sus cabellos. No me diste beso, mas ésta desde que entré no ha cesado de besar mis pies. No ungiste mi cabeza con aceite, mas ésta ha ungido con perfume mis pies. Por lo cual te digo que sus muchos pecados le son perdonados, porque amó mucho. Mas aquel a quien se le perdona poco, poco ama. Y a la mujer le dice, tus pecados te son perdonados. Y los que estaban juntamente sentados a la mesa comenzaron a decir entre sí, ¿quién es este que también perdona pecados? Así, en este punto de la historia y de la reflexión, es necesario que consideremos algunas diferencias culturales que había de las sociedades mediterráneas antiguas y los peligros que hay de proyectar nuestras percepciones culturales modernas al leer los evangelios, porque estos son textos antiguos y escritos en una cultura diferente a la nuestra. Lo primero que es necesario definir, contextualizar, es el significado de la vergüenza, de este concepto, que era el calificativo que gira en torno a la mujer. La vergüenza en aquellos tiempos era lo contrario al honor, es decir, la falta de respeto, la falta de consideración, la falta de estima y de valor a los ojos de otros. Entonces, las personas que tenían vergüenza, quería decir que ellas aceptaban y obedecían los códigos sociales del mundo cultural antiguo. Estas personas respetaban la opinión pública. Así, la vergüenza funcionaba como una sanción social que aseguraba que las personas iban a actuar de acuerdo a las normas del grupo. Servía como un elemento de control social. Pero las personas desvergonzadas, al contrario, no les importaba lo que otros piensen de ellas. Despreciaban las convenciones y no hacían caso de los códigos de conducta esperados. Eran rupturistas. Desvergüenza significa entonces que no participa del juego de la reputación. Y la gente desvergonzada siempre es tratada con desprecio, especialmente por los mayores. En nuestros hogares también tenemos códigos. Cuando llegan los nietos, los niños, ¿dónde los sentamos? ¿En la cabecera? No, se sientan en otros lugares. Incluso algunos los sientan aparte. ¿Dónde se siente el invitado? ¿Qué servicio se va a poner? ¿Qué se sirve primero? ¿Qué se ofrece? Jugo, etcétera, etcétera. Hay códigos que para nosotros son normales. En aquella época existían también y eran muy, muy importantes. Entonces, así como el honor era una responsabilidad primaria del varón frente a la relación con las mujeres y su desempeño en el hogar, la vergüenza era una responsabilidad primaria de la mujer. El varón debería cuidar su honor. La mujer debería cuidar su recato, su comportamiento en público, porque la tarea de ellas, cuando se mostraban en público,
debería ser tener una forma silenciosa, sumisa, y recatada. Nunca hablar en público para no manchar el honor masculino. Darle siempre la preferencia al varón. Respecto a las comidas, los fariseos aspiraban reflejar en ella el modelo del templo. Su preocupación fundamental giraba en torno a la mesa. Se esmeraban en cumplir las normas y las condiciones necesarias para participar adecuadamente en la cena. Buscaban la pureza ritual. Acuérdense del lavado de manos, que era para ellos algo tan lleno de regulaciones. El segundo concepto, vimos la vergüenza, que debemos tener presente, contextualizar, es el término perdonar. Porque Jesús le dice a la mujer, tus pecados te son perdonados. ¿Qué significa el perdón? El perdón, cuando se traduce del griego en este contexto, significa cancelar, liberar de una atadura legal, como la vergüenza, por ejemplo, eximir de la vergüenza, de la obligación y del castigo. Entonces, lo que en el contexto de Lucas 7 significa este perdón es que Jesús le está diciendo a la mujer que queda liberada de la culpa, del estigma de haber transgredido los códigos sociales, ya que el amor que ella mostró es mucho más importante humanamente que cumplir estos reglamentos, estas normas sociales. El perdón. El tercer concepto que debemos contextualizar es el concepto de pecadora. Cuando se da este calificativo a la mujer, el calificativo cuando es aplicado a la mujer bajo un prejuicio machista, siempre va a significar prostituta. Pero en este caso, resulta que el texto no indica qué tipo de pecado tenía la mujer. Decía es pecadora. Pero todo el mundo da por hecho que era una prostituta, porque se asume que el pecado en las mujeres siempre se relaciona con su conducta respecto al sexo. ¿Te fijas? Y no pasa lo mismo con respecto a los hombres. Por ejemplo, en Lucas 5:8, cuando se trata de la la pesca milagrosa, Pedro le dice al Señor, dice así la palabra en ese texto, Lucas 5:8. Viendo esto, Pedro cayó de rodillas ante Jesús diciendo, apártate de mí, Señor, que soy hombre pecador. Pero a nadie se le ocurre relacionar estas palabras de Pedro con el sexo. Entonces hay un prejuicio hacia la mujer. Entonces, debemos reconocer que hay una especie de morbosidad tradicional machista que domina esa cultura judía, especialmente farisea, en que se piensa que si una mujer es pecadora, tiene que ser prostituta, o por lo menos promiscua o pública. Entonces, ¿por qué Lucas llama pecadora a la mujer en un banquete donde se unge a Jesús y no se habla de moral sexual, sino de honor y vergüenza? Para el fariseo, la mujer es pecadora porque rompe con los códigos de reglas, las normas, la jerarquía de la comunidad social. Pero lo que Jesús está diciendo con su actitud, que pone toda su atención sobre la mujer, es que en el reino de Dios eso no es así. No sucede de esta forma. Porque en la comunidad del reino no hay jerarquías, ni lugares, ni personas sagradas. Solo hay hermanos y hermanas en la familia de Dios que se aman de verdad. ¿Entiendes? Entonces en el reino de Dios no hay estratos, no hay diferencias sociales, no hay diferencias entre hombres y mujeres. Todos somos uno a los ojos de Dios. Pero en la época de Cristo, uno de los principales grupos de poder eran los fariseos. Eran los miembros de la élite en una sociedad estructurada en forma de jerarquías y según las diferencias de género. Y por eso los fariseos estaban prejuiciados en el trato con las mujeres.
Consideraban indignos el hablar con ellas en público. Más aún, dejarse tocar por una mujer, ya que las calificaban de impuras por la menstruación y además pecadoras de origen por ser descendientes de Eva, la primera pecadora. Veamos las conclusiones que podemos sacar de esta historia. La frase del Señor a la mujer, tu fe te ha salvado, ve en paz. Al estudiarla, vamos a recibir mucha enseñanza acerca de lo que es la fe que salva. En primer lugar, nada de lo que hizo la mujer le dio la salvación, ¿cierto? Ni el llanto, ni el arrepentimiento, ni la humildad. Solo Cristo es el que salva. Porque Dios, en su soberanía, ya actuó. Él ha escogido a los que van a ser salvos desde antes de la creación del mundo y ejerciendo su voluntad soberana. Y Él tiene el derecho a otorgar entonces su misericordia a quien Él quiera. Él tiene el derecho de darla cuando Él quiera. Él tiene de darla del modo que Él quiera. Y la palabra lo reafirma. En Efesios 1, 4, 5 dice, nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. También leemos en la palabra, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Efesios 2, 8, 9. Sin duda entonces que es Cristo quien salva, no es la fe. La fe viene de Dios, es por su gracia, pero la fe viene después que Dios actuó, escogiendo a la persona. La palabra dice que la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. Romanos 10, 17. Entonces, ¿por qué Jesús le dice, tu fe te ha salvado? Si en todos los casos la fe no es primero, es Dios primero quien elige a quien le plazca y la fe viene después. La fe es un instrumento para la salvación. ¿Se equivocó Cristo? Hay un tema. Es posible ver en la naturaleza de las cosas el por qué la fe tuvo que ser elegida para que Cristo haya dicho, tu fe te ha salvado. El apóstol Pablo nos dice que es por fe para que pueda ser por gracia la salvación. La fe es elegida por Cristo para que ella pueda llevar la corona de la salvación. En esa frase, Él no se pone en primera persona, coloca la fe. Él decide sacarse la corona, el derecho, y lo pone sobre la fe. Él rehúsa llevar la corona. En verdad es el Señor el que salva a la pecadora, pero Él quita la corona de su cabeza y la pone en la cabeza de la fe para decir, tu fe te ha salvado. Porque está seguro que la fe nunca, nunca tomará la gloria para sí misma, sino que pondrá la corona, se la sacará y la pondrá a los pies de Cristo y dirá, no es para mí la gloria, pues tú lo has hecho. Tú eres el Salvador y solo tú. Entonces, para ilustrar y para proteger los intereses de la gracia soberana y para eliminar la vanagloria del hombre, le agradó a Dios hacer que el camino de la salvación sea por la fe y no por las obras. ¿Se entiende?
En segundo lugar, queda la evidencia que la fe que se ejercita correctamente, es decir, la fe en el Salvador, en Jesucristo, se transforma en un motor para la regeneración del pecador. La mujer siente gratitud hacia aquel que le ha perdonado y eso hace que ella ame intensamente, sin vergüenza, sin complejos, y queda dispuesta a servir a su Señor y a seguirle sin condiciones. Ese es el primer amor. En tercer lugar, la fe obra por el amor y por medio del amor va purificando el alma. Y la mujer y el hombre se convierten en una nueva criatura a través del amor. Queda entonces a nuestro entendimiento la sabiduría de Dios, el por qué obra de esta manera. En su soberanía, Él elige el camino que Él quiera, pero Él elige el camino que protege a la gracia de nuestra jactancia y a la vez produce en nosotros santidad, una santidad que de otra forma nunca habría llegado a nuestras vidas. La salvación es por fe y el proceso que se genera a partir de la fe, un proceso de amor que sirve como impulso para la regeneración del pecador, va provocando, va generando la santidad, el proceso perfecto. En cuarto lugar, la fe que salva no es aquella que en sí misma salva. No es ella la que salva, porque la fe actúa como la boca que sacia el hambre porque recibe el alimento. No podríamos decir que la boca nos salva del hambre, ¿no es cierto? Tampoco comer quita el hambre. Es el alimento el que sacia nuestra hambre. ¿Se entiende? Entonces la fe es la boca del alma, por medio de la cual se sacia el hambre del corazón. A quien recibimos por la fe es a Cristo en nuestro corazón. Por eso la fe es el gran instrumento de la salvación. Pero Cristo la pone primero, Él colocándose a un lado. ¿Qué tipo de fe salvó a la mujer entonces? Su fe estaba fija en el Señor Jesús. La mujer se abrió paso hacia Él en forma decidida. Sus lágrimas cayeron sobre Él. El perfume fue para Él. Sus trenzas fueron toalla para sus pies. No le preocupaba a nadie más, ni siquiera a los discípulos, a quienes ella también respetaba. Todo su espíritu, toda su alma estaban concentrados en Él. Ella creía en Él, así que todo lo hizo para Él. Es esencial, queridos hermanos, que nuestra fe descanse únicamente en Jesús, no en nuestras obras. Su fe estaba impregnada de un sentimiento de indignidad. ¿Qué significó que ella se quedara detrás del Señor? ¿Qué significaban sus lágrimas interminables, sino que ella se sentía indigna de acercarse a Jesús? Siempre va a haber una conexión entre la fe que salva, la fe verdadera, y un profundo sentido de misericordia. Solo la misericordia nos salva de la ira venidera. La fe de ella era una fe que desafiaba el rechazo. No sabemos las luchas internas de esa mujer cuando pasó el dintel de la puerta de Simón. Mejor vete. ¿Cómo te atreves a mancillar las puertas de los hombres honestos? Pero saben, ella, sin importar lo que ocurriera, corrió a los pies de Jesús y allí se quedó. ¿Saben, mis queridos hermanos? Esta historia nos enseña acerca de la fe, pero nos enseña también acerca de nuestra actitud respecto a Jesús. Debemos correr igual que esa mujer y quedarnos a los pies de Él. Ese es nuestro lugar. Que Dios les bendiga, mis hermanos. Vamos a orar. Señor, es una historia que llega a nuestro corazón generando emociones. Ver cómo el Espíritu Santo va tomando
a quien tú ya escogiste desde mucho antes que naciera, independiente de la vida que ha llevado, independiente de su posición social. Y pone en ella, Señor, esa fe que va brotando como un volcán, un amor imposible de retener, imposible de ocultar, que está por sobre la vergüenza, por sobre el rechazo, por sobre la crítica. ¿Cuántas veces nosotros hemos dado un paso atrás, un paso al costado, por temor a la crítica, por temor a la vergüenza, Señor? Nos estás diciendo, Dios, que tú sufres, que a ti no te agrada ese tipo de actitudes. Tú quieres a mujeres que sean rupturistas, que violen normas establecidas incluso, pero que no sean límites para que manifiesten el amor hacia ti. Y quieren varones, no tanto preocupados de su honor, de su presencia, del que dirán, sino varones honestos, decididos, y hombres y mujeres unidos en el mismo amor. Llegar corriendo a tus pies, Señor, para besarlos, solo para besarlos, Señor. He ahí otro ejemplo. Somos indignos. Tenemos que ocupar solamente el lugar más oscuro, el más indigno de ser solo siervos tuyos. Ayúdanos, Señor, a recibir esta enseñanza, Señor, y no olvidarla cuando tengamos que hablar de ti, cuando tengamos que testimoniar de ti, cuando tengamos, Señor, que vivir representando que tú estás en nuestras vidas. Queremos estar a tus pies solamente a tus pies, Señor. Gracias te damos, Dios, en el nombre de Jesús. Amén. Que el Señor les bendiga, mis hermanos. Gracias por este tiempo.